No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz, Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Y en estas escuelas de reingreso acerca de las que vos hablás y en las que trabajás, que se caracterizan por una estructura diferente, pero que me gustaba esta idea que vos planteabas en el texto de decir, pero con la estructura no alcanza. Las condiciones materiales son necesarias, pero no suficientes para que se produzcan transformaciones. Me lo aprendí en memoria yo mismo. Sí, yo creo que es así. Que en definitiva el que llena de sentido a la escuela, el que le da sentido somos los actores, los que actuamos dentro de ella. No quiero prejuzgar a los compañeros directores de las otras escuelas de reingreso, pero las escuelas de reingreso tienen toda la misma estructura, novedosa, en todas se avanza por materias, todos tienen tutores, todos tienen talleres optativos, etcétera, etcétera. No todas funcionan iguales, y las comunidades son más o menos parecidas, no podemos decir que hay mucha diferencia. Por eso sostengo esto, que lo que yo llamo condiciones materiales son necesarias, pero no suficiente para que se produzca transformación. Sí son necesarias. O sea, vos no le podés pedir compromiso a un docente que tiene 7 escuelas. ¿Está? Va a optar por una el tipo, y en una capaz va a poner, o por ninguna, ¿está? Pero no le pida que opte por más de una, en cuanto a compromiso, entrega, pertenencia. No podés con 7 escuelas exigirle al docente mucho que digamos, y a veces te conformás con que sus 40 minutos dentro del aula lo dé dignamente. ¿Está? Entonces las condiciones materiales son necesarias, pero no suficientes. Vos podés modificar estructuralmente, bueno, siguiendo el principio marxista, ¿no? Marx decía la base material determina las relaciones sociales, pero Marx dijo, es más fácil derrocar un gobierno que vencer una costumbre. O sea, nosotros cambiamos de estructura, y si seguimos con la misma... Esto no esperaba, me sorprendí. Y seguimos con la misma línea de pensamiento de la escuela tradicional, de esta secundaria selectiva, disciplinar, no se va a producir ningún cambio. Lo que te iba a preguntar es, ¿cómo le llamás vos a esas otras condiciones, ¿no? Que no son las materiales? Y algunos las denominan simbólicas, yo las denomino culturales. Las escuelas tienen que producir cambios estructurales o materiales y cambios culturales. Creo que si nuestra escuela tiene un logro importante es haber podido construir a lo largo de los años una cultura institucional inclusiva. Y si querés no la llamemos inclusiva para salir de este par dicotómico inclusión-exclusión, que se ajustan a la justicia, por así decirlo. Porque que un pibe esté dentro del aula, si lo diste algo, últimamente vengo diciendo esto, que un pibe esté en la escuela, más que de inclusión, es un acto de justicia. Porque en definitiva estás haciendo efectivo un derecho. Ahí quedé, si hay que seguir. A nosotros nos llama, algo que me llamaba la atención, que me pareció interesante de las cosas que estuvimos leyendo, es esto de estas otras dimensiones que vos hablabas, simbólicas, que dijiste recién, culturales, digamos, porque es como que utilizás un lenguaje muy cualitativo y muy ligado a lo afectivo para hablar de algunas cuestiones que por ahí en general se suelen nombrar con otras palabras, ¿no? Como más ligado a, no sé, manejo de recursos humanos. Sí. Yo creo que también algo tiene que ver la formación de cada uno, o la deformación de cada uno. Ayer me preguntaban, un trabajo que está haciendo el equipo de Tiramonti en la escuela, cómo era mi formación, y realmente es ecléctica, heterogénea,
y si vos me das a elegir de todo lo que hice, yo me quedo con sociología. Entonces capaz mi enfoque de todo lo que pasa dentro de la escuela es más sociológico. No sé si ustedes vieron el video de la escuela. En el video de la escuela es evidente que el vicedirector, cuando habla, su formación es psicológica, por cómo habla. Y cuando me toca hablar a mí, siempre hablo de cuestiones quizás macro, cuestiones que están ligadas con la política, cuestiones que están ligadas con la sociedad, y él va a la cosa más finita, más psicológica, por así decirlo. Pero creo que tiene que ver con la formación y con la experiencia. Yo siempre laburé en contexto vulnerado. Laburé en terciario como adjunto, alguna vez me convocaron y estuve también al frente de una cátedra. Laburé en CENT, pero tengo ya 22 años de trabajar en contexto vulnerado. Entonces esta experiencia también de alguna manera influye en la personalidad de uno y en la mirada que después uno tiene de la sociedad, de la educación y de todo, ¿no? Usar la palabra contexto vulnerado, suele utilizarse contexto vulnerable. Bueno, eso creo que lo aclara bien Duchaski, alguien los vulneró. Ajá. En situación vulnerable parece que se meten solos. Claro, suena a ineducabilidad. Exactamente. Duchaski esa me encantó cuando dijo, no hablemos más de situación de vulnerabilidad. Fueron vulnerados porque hubo alguien que vulneró sus derechos. Claro, está bueno. Pensaba en esta diferencia, bueno, entre la estructura y la cultura, entre los formatos escolares y la cultura escolar, en este caso inclusiva, que capaz que es algo que pasa en el aula también, ¿no? Que le pasa a un maestro, a un profesor, que un profesor dice, bueno, voy a planificar mis clases, y mi clase va a tener esta forma, va a empezar así, va a seguir así, le voy a dar tal consigna a los alumnos, pero si distintos profesores siguen los mismos pasos de la misma planificación, no van a pasar las mismas cosas, pueden pasar cosas diferentes. Sí, a veces discutimos, conversamos sobre educación, por suerte, podemos discutir y conversar de educación adentro de la escuela. A veces la escuela conversa de otra cosa. Y el asesor pedagógico, por ejemplo, que también dirige una escuela hace muchos años en contexto vulnerado, él dice que está buena la diversidad. Porque en la vida tampoco va a ser todo te van a abrir los brazos, te vas a encontrar con gente que es rígida, ¿no? Y que de alguna manera los alumnos tengan una gama de profesores, no por esto que sean injustos, etcétera, que humillen al alumno, que no estoy diciendo esto, pero que está bueno. Y bueno, en definitiva algo de razón tiene que un docente capaz, el docente que uno capaz menos comulga con él, ¿no? Porque dice la metodología, la manera de relacionarse con los pibes, yo no lo haría eso y no estoy muy de acuerdo. Seguramente hay pibes que están de acuerdo con lo que él hace. Pero voy a otra cosa que me parece importante. Las respuestas hoy no deben ser individuales, deben ser institucionales. Porque también esta diversidad se presta para la esquizofrenia educacional, donde vos venís y yo te digo sacate la gorra, el otro viene y te dice no me importa la gorra, apagá el celular, el otro viene y dice no, vamos a trabajar con el celular, y el pibe termina, sobre todo en la escuela secundaria, diciendo que quiere usted de mí, como la Coca Sarli. Claro, que pónganse de acuerdo que carajo quieren. Yo leí a un pedagogo, tipo decía, yo en la secundaria sufrí mucho, nunca entendí que querían de mí. Y estaba hablando un tipo que no era de acá, europeo, y decía que, y bueno, acá pasa lo mismo, muchas veces los pibes terminan sin entender qué es lo que demandan, porque lo que demanda cada docente puede llegar a ser completamente distinto. Igualmente hay una línea de trabajo, esta diversidad se da dentro de estos parámetros culturales, de cultura inclusiva. Por eso, antes traté de hacer la salvedad. De si vos humillás, si vos denigrás, si vos sos injusto, si sos autoritario y demás, no cuadra. Alguien me hizo ver algo, que tenemos problema con un docente, que hace varios años que está en la escuela, que es muy rígido y a veces muy estructurado el tipo,
termina siendo injusto con los pibes y los pibes te vienen a hablar, y más de una vez tuvimos que mediar, tanto yo como el asesor pedagógico. Y está dentro de nuestra escuela que podemos decir es inclusiva. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que en nuestra escuela es la excepción. Y en otras escuelas quizás este tipo de docente sea lo normal, lo habitual, el modelo a seguir. Y en nuestra escuela este pibe es la excepción. Una excepción que tensiona siempre la cultura institucional, pues está siempre tensionando la cultura institucional. Pero este profe sería la excepción. No obstante, repito, vos fijate que yo te estaba hablando de mediar la relación. Quiere decir que está toda la institución atrás de esta relación del profesor con el alumno. No es nada más que el profesor y el alumno un cuerpo a cuerpo. Toda la institución está tratando de acompañar. Y los preceptores, los tutores, el asesor, el director, el jefe de preceptores, todo el mundo está tratando de acompañar esto para que el docente no opere en soledad. Igualmente, digo como principio, si uno dice un principio, las respuestas hoy tienen que dejar de ser individuales y tienen que ser institucionales. Y para ser institucionales, las respuestas tienen que devenir de un trabajo colectivo. De ahí también la importancia que en la escuela se generen espacios colectivos de trabajo, que por lo general, como está pensada la escuela secundaria, no se da. Y ahora con el tema de la nueva escuela secundaria, creo que se redujo a 1 hora o 2 horas de posibilidades de encuentro de todos los docentes. Pero bueno, es un avance, podemos decir que es un avance. Sí, porque el trabajo colectivo en general se enuncia en el discurso, pero después como que cuesta mucho generar práctica. También tiene que ver con cambiar la subjetividad, ¿no? Yo estoy el otro día lo dije en el Normal 1, me invitaron a dar una charla y dije, quizás los institutos de formación docente tienen que estar pensando en esto, porque seguimos formando docentes para el trabajo individual y no colectivo. Pero fíjate cómo en un contexto vulnerado, en el que se supone que hace falta una atención especial para que las cosas salgan bien, emergen y funcionan este tipo de estrategias alternativas que, si uno las piensa bien, deberían servir y deberían aplicarse a todas las escuelas, no solamente a aquellas que reciben una población vulnerada. Sí, yo creo que sí, no sé, capaz habría que, yo tampoco digo que el reingreso es lo más y el sumo, me parece que hay que revisar un montón de cosas. De hecho, los directores de las escuelas en algún momento hicimos una serie de reformas que las pusimos a consideración del Ministerio de Educación de Ciudad, y al final no se llevaron a cabo. Una sola sí, me acuerdo. Un requisito, por ejemplo, para reingreso era que un chico tenía que tener entre 16 y 18 años y estar 1 año fuera del sistema educativo. O sea, si vos venías con 16 años y me decías, yo el año pasado cursé primer año en la escuela tal, yo tenía que decir no, porque el año pasado estuviste escolarizado. Entonces, ¿qué le decía? Quedate 1 año afuera, boludeá por la plaza, que después vení. Claro, y entonces dijimos, no, la verdad que esto hay que modificarlo, y se modificó. Pero después hicimos una reforma más profunda a partir de la lectura que habíamos hecho de lo que nos estaba pasando, y bueno, quedó cajoneada, no se hizo. Por eso digo que capaz no es este modelo de reingreso el modelo, pero es un modelo que se animó a que de alguna manera tensionó el conservadorismo educativo. ¿tá? ¿Por qué la escuela tiene que ser así y tiene que ser nada más que así? ¿Y por qué un pibe que da 3 materias mal repite si dio todas bien? ¿No? Y al año siguiente tiene que dar todas las que dio bien, las tiene que dar de vuelta. ¿Por qué ese tipo de cosas que si vos las pensás ahora, de si no tienen sentido, me parece que hay que modificarla? Pero hay un conservadorismo docente que, hay que tener en cuenta, ¿no? Yo siempre digo, hoy por hoy está instalado que todo lo que sea reforma educativa es facilismo. Y yo lo que digo es, del otro lado del facilismo no está la verdad, está el dificilismo. ¿Está? El dificilismo. ¿Y ese conservadurismo pensás que es de los formatos, de las estructuras o de las culturas de las personas? Creo que tiene que ver mucho con la historia de la escuela, ¿no? Con el origen de la escuela. Al menos, si siempre que hablo de escuela me estoy refiriendo a escuela secundaria, ¿no? Y tiene que ver con las personas. Vos podés tener
la estructura, generar la cultura, pero en última instancia, ante cuestiones como la inclusión-exclusión, se responde de coordenadas políticos, ideológicas, pedagógicas, humanas. Porque siempre el profesor tiene una beta para hacer lo que quiere hacer. Una grieta, porque encuentra en claro, la cultura exactamente. o alguna mirada cómplice de la cultura, digamos. Exactamente. Exactamente. Esto de repetir el año, que lo señalabas como una característica, digamos, marcada de este conservadurismo de alguna manera, la experiencia de un chico que repite el año, ¿qué le deja al chico y por qué en todas las escuelas uno puede repetir un año por llevarse 3 materias, por ejemplo? Sí. Bueno, eso me parece que hay que revisarlo. Yo a veces cuando doy alguna charla y hablo de este tema, digo, ¿cómo se habrá establecido que con 3 materias el pibe repetía, ¿no? Entonces me imagino una serie de cronopios educativos ahí sentados alrededor de una mesa y uno diciendo, con una materia repite, y uno diciendo, no, que sean 4. No, uno es poco, ¿viste? Tampoco, bueno, que sean 2, otros, no, 3 es mucho. Y capaz saltó uno que dijo que apruebe el 50% de las materias suficientes. ¿A cuántas cosas nosotros aplicamos el 50% de las materias? El 50% de algo. ¿Tá? Con el 50,1 ya legitima, porque tenés la mitad, un poco más de la mitad. Y yo calculo que en ese momento lo cagaron a trompada, el tipo que dijo el 50%, y hoy que habría que rescatarlo. A ese tipo, si existió, habría que rescatarlo. ¿Qué quiero decir? ¿Usted se enteró alguna vez cuál fue el fundamento pedagógico de 2 materias? Yo creo que nadie. Y yo creo que habrá sido una elección arbitraria, así como estaba explicando recién. Uno habrá dicho 1, otro habrá dicho 2, otro habrá dicho 3. ¿Cuál es el fundamento pedagógico si repetís 3? ¿Y cuál es el fundamento pedagógico de que si diste 3 materias mal, las 7, 8 materias que diste bien las tenés que volver a dar? A riesgo de que las des mal. Peor que antes, digamos. Pero ha pasado. Un pibe aprueba matemáticas, al año siguiente repite, le cambian el profesor, desaprueba matemáticas. Con el mismo profesor está tan podrido que no ha hecho un carajo capaz y termina dando mal la materia que aprobó al año siguiente, el año anterior. Entonces es muy loco, y ese tipo de cosas creo que se tienen que revisar. Bueno, convengamos. El otro día hablaba con una investigadora del CONICET, me decía, ella tiene una cátedra en Londres, Analía Meo, no sé si la conoce, y ella me decía, en Inglaterra no se repiten, y me quedé. Ahora muchos están con este discurso, y hace un listado de países donde no se repite. Me decían, y nadie puede decir que es laxo, que es y demás, ¿no? Entonces me parece que hay que revisar un par de cosas acá en lo que hace a los formatos educativos urgentes. ¿De dónde crees vos que viene esta acusación de facilismo? Porque es verdad que hay como una asociación, y lo vemos en las discusiones últimas, en los últimos tiempos de educación, de que cualquier cosa que pretenda cambiar la estructura disciplinaria corre el riesgo de caer en el facilismo, ¿no? Sí. ¿De dónde crees vos que viene eso? Como esa especie de temor, sí, al ablandamiento de las reglas. Es muy loco, porque las escuelas, todos critican la escuela que está mal. Sí, y la cuando claro. vos decís que está mal, cuando vos vas a hacer una reforma, sí, te dicen que caes en el facilismo. Entonces no te habilita ningún tipo de reforma, ¿no? Entonces pero vos estás diciendo que está mal, bueno, y estás pidiendo cambio. Bueno, acá estamos tratando de hacer cambio, pero me parece que tiene mucho que ver con esto que decía yo, este espíritu conservador, ¿no? De decir, esta es la estructura, esta es la verdad. La escuela se creó hace 100 años, esta escuela, y muchos siguen aferrados al mandato fundacional de la escuela secundaria asignado por la selectividad del disciplinamiento. Entonces, todo lo que se quiera correr de eso, me parece que estamos todos de acuerdo, son otras las necesidades. La escuela secundaria se formó para formar cuadros políticos y engrosar la estructura del Estado, la administración estatal y demás. Hoy la necesidad es otra. Cuando hablamos cuáles son los objetivos de la escuela secundaria,
todos te dicen insertar en el mundo del trabajo, estudios superiores y formar ciudadanos. Yo creo que es más complejo porque enseñamos para la vida, que es mucho más complejo. Pero nadie te va a decir para engrosar la estructura administrativa del Estado. Entonces, bueno, es otra cosa lo que tenemos y bueno, y hay gente que no se corre, que le cuesta, y también cuando vos venís de una práctica durante muchos años, es difícil correrte, porque esa práctica que venís llevando a lo largo de los años te da seguridad. Claro. Entonces el docente que entra, dicta su lección y después toma lo que dictó, está seguro en lo que está haciendo. La transacción bancaria, ¿no? Exactamente, en términos de Freire sería esta educación bancaria. El otro día estaba leyendo estoy leyendo, todavía no lo terminé, el último de Freire, me pareció algo interesante. Una observación, como observación. Prefiero una educación bancaria, decía Freire, a la nada. Al demagogo que no hace un carajo, que no trabaja en clase. Porque la educación bancaria, algo el pibe va a aprender, decía él. Ojo que es un recontra crítico la educación bancaria, ¿no? Sí, pero él dice, entre eso y la nada me quedo con eso, porque después lo podemos empezar a discutir, pero hay un tipo que está tirando algo para que el pibe aprenda. Bueno, esta educación bancaria creo que es la más segura de todas. La otra, la que pones todo en discusión, al docente le genera cierto temor. Por eso también el docente tiene que estar acompañado. Cuando hay un cambio, sobre todo, más que nunca tiene que estar acompañado. Más que nunca, porque estás corriendo la base de sustentación. Claro. Nosotros elaboramos información docente y cuando, no sé, a mí me pasa, cuando miro a los que van a ser maestros y converso con ellos y pienso en qué puedo ayudarlos a convertirse en buenos maestros, casi siempre me voy para el lado de acompañarlos en crearse una ética, una forma de ver la educación, de cómo sentirse, digamos, subjetivamente en un lugar de maestro, con convicciones, transformador. Pero después lo que a mí me pide la veeduría del profesorado es que le pase las notas del 1 al 10 sí. de ciertos contenidos que están en un programa. Sí. Y esta parte más blanda, que es de lo que hablábamos al principio, la diferencia entre el formato y lo sí. cultural, de repente, sí. ¿no? Esa parte más blanda que es más difícil de definir, de manejar, de gestionar desde el lugar de un director, me imagino. No sé, ¿cómo ves esa parte, digamos, más subjetiva que está en los profesores y no sé, y también en los alumnos? Uno les transmite contenido, pero también uno les enseña a pensar, uno les enseña a formar para la vida. Exactamente. Primero, al menos lo que pienso yo acerca de educación, de las escuelas. Las escuelas enseñan a partir de todo lo que se hace en la escuela, de todo lo que se hace. Y cuando hablo de todo lo que se hace en la escuela, va más allá de el trabajo áulico de la escuela y el trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje, por así decirlo. Va mucho más allá de eso. Cuando hablamos del aula podemos estar hoy diciendo que se necesitan cambios metodológicos, cierto ayornamiento en relación a las nuevas tecnologías de los docentes, etcétera, 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 ¿no? Cambios didácticos, curriculares también, pero la escuela enseña a partir de todo lo que hace. Te tiro dos ejemplos. Llega el macrismo al gobierno y a las escuelas de reingreso se le restringen las becas alimentarias. Entonces, había un acuerdo ya de origen que todos los pibes que venían a reingreso tenían becas de manera automática. ¿Qué hicimos nosotros? Una marcha, llenamos un micro, nos fuimos a la dirección de media, bandera, pum, reclamo de la beca para reingreso, porque era un derecho que se había conquistado y tenía una lógica también, y restituyeron la beca. ¿Está? ¿Puede una clase de formación ética y ciudadana superar esa instancia? Ejemplo 2. Me estaba acordando, no sé por qué hoy, tengo un listado para escribir el segundo librito. Una chica, 2 hermanas, este es un ejemplo de año, Villa 31 de Retiro,
una recontra dicharachera, la otra más seria. La que era jodona y demás, siempre hacía chiste, obviamente, y la otra seria queda embarazada. Entonces, un día salgo en la escuela y está esta chica llorando, y le pregunto, ¿qué te pasa, Pato? Me dice, no, estoy re mal en eso, profe, estoy re mal. ¿Pero qué te pasa? Estoy embarazada. Ah, bueno, está bien, ¿estás con pareja? Sí, estoy con pareja. Pero en mi casa me echaron. ¿Está? De mi casa me echaron. ¿Y de dónde estás viviendo? No sé, voy a vivir con mi madrina. Entonces le digo, se me fue el nombre, Patricia. Bueno, Cristina. ¿Y Cristina? No, Cristina es la peor. Cristina, cuando llego, me dice, ahí llega la puta. Entonces yo no lo podía creer, porque yo tenía onda con las dos, ¿entendés? No podía creer que la hermana, esta dicharachera, cuando venía la otra, le decía, ahí viene la puta. Entonces se va Patricia, al otro día, voy a clase y le digo a Cristina, vení Cristina, quédate un cachito que quería hablar con vos. Che, loco, ayer cuando me iba con Pato, con tu hermana, y estaba llorando. Y le pregunté qué le pasaba, me dijo que estaba embarazada. Sí, me mató, boludo, lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Que vos la estás tratando tal y tal manera. Yo le dije que se junte con vos, que si tu viejo te rechazan, apoyarte en tu hermana, y resulta que me dijo que... Y la piba se puso a llorar. Y yo estaba medio conmovido por la situación, ¿no? Bueno, llego al otro día de la escuela, viene y dice, viejo, ya está todo arreglado, ¿qué arreglaste? Patricia está viviendo con nosotros, está todo bien. Nosotros hablamos de valores, de transmisión de valores. ¿Cómo lo transmitís? ¿Cómo haces? Valores 1, valores 2, valores 3. Video de la escuela. No sé, lo habrán visto, elogio de la incomodidad. ¿No lo vieron? Elogio de la incomodidad. Miren elogio de la incomodidad. 35 minutos. Lo hizo Cetera el año pasado. Si está por todo lo normal, lo están pasando. Yo siempre digo, cuando llegan los chicos el primer día de clase y los tengo que recibir, en esta escuela tienen una sola obligación: inventarse un proyecto de vida. ¿Está? Los adultos de la escuela lo vamos a acompañar, pero el proyecto de ustedes se tienen que inventar su propio proyecto. Y después los profesores ahora dicen, como dijo Nietzsche, el que tiene un para qué soporta cualquier cómo. Entonces ustedes tienen que inventarse ese para qué, encontrar ese para qué. Vos me preguntas a mí y yo te digo, esta escuela pretende ser una escuela humana. Y humana no quiere decir perfecta. Humana es donde todos los seres humanos que la conformamos tratamos de elevarnos en dignidad y nos aceptamos a partir de nuestros errores, nuestras contradicciones y demás. Y a veces jodiendo le digo a los docentes, nosotros tenemos que hacer una escuela humana en defensa propia. Así los pibes nos bancan con todo nuestro autoritarismo, con todas nuestras contradicciones, con todo eso. Tendríamos que hacer una escuela humana en defensa propia. Bueno, en el video aparece un pibe que dice, esta escuela, ¿y cómo podría explicar? En relación a otra es mucho más humana. Y no dimos, como dije recién, humanismo 1, humanismo 2. El pibe vivió la escuela a partir de todo lo que la escuela hace. Y el otro que dice, recién te decía humanismo 1 y... bueno, otro principio de la escuela que ahora que se me fue. Te di 2 ejemplos. Uno que tenía que ver de las hermanas. Con esa formación ética y ciudadana. No sé. Bueno, pero esto te digo, que era que el pibe termina diciendo, esta escuela es más humana, y no es porque nosotros enseñamos, tienen el primer año humanismo, el segundo año humanismo. El pibe... la otra. El pibe agarra así como, no sé si tiene un papel en la mano o hace como que tiene un papel, dice, tengo el diploma casi en la mano, me permito proyectar.
Vos fijate, el primer día de clase, el pibe está en cuarto ya, que se va a acordar lo que yo dije el primer día de clase cuando vino a la escuela. El pibe dice, me permito proyectar. Quiere decir que en boca de los pibes, estos logros, uno puede vislumbrar que se consiguieron. ¿Sí? Porque un pibe está hablando de una escuela humana y está hablando que se permite proyectar. Y no se da curricularmente. Se da a partir de la cultura, de la relación, de poder sentar a un pibe un día. Esto no lo mide ninguna prueba PISA. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye? Bueno, te tendría que detallar o caracterizar lo que entendemos una cultura institucional inclusiva, que el alumno se lo considere el sujeto de derecho. Vamos a corrernos que parece que fueron que está en un término que se usa ahora, sujeto de derecho. Que el alumno, que al joven que llega se lo considere como persona. Cuando se lo considera como persona, es completamente distinto que considerarlo como alumno. Lo que llega es una persona y que abordarla en su complejidad implica de suyo casi un trabajo en red, porque sería inabordable, ¿está? Desde la estructura que tiene la escuela. Entonces ya te obliga de alguna manera a considerarlo como persona, ver de qué manera podés generar una red. El rol de alumno se construye. El rol de alumno se construye. Llega una persona. El rol del alumno se tiene que construir. Segunda cuestión, democratizar las decisiones y la resolución de los conflictos. Sentar a todos los docentes y a los pibes cuando dé lugar, tampoco caigamos en la demagogia, cuando dé lugar a los pibes para discutir las cosas de la escuela. Con los pibes yo he discutido de qué color pintamos la escuela, por ejemplo. No sé si muchas escuelas se ponen a consideración de los pibes el color que van a pintar la escuela. Yo dije, che, muchachos, venía Onda Vaticano, la recibimos amarilla abajo, blanca arriba. Cuando la volvimos a pintar dije, ¿quieren seguir con la Onda Vaticano y hacer otra cosa? Me dijeron, no, hacemos Onda Vaticano porque el amarillo te descansa la vista, qué sé yo, todos los argumentos de física que hicieron, y pidieron que pintemos el fondo como la boca, la parte de los baños. Pintamos una pared roja, otra amarilla, otra azul, otra verde, ¿no? Digo, hay ciertas cosas que hacen que después un pibe pueda decir que es una escuela humana y que construyó un proyecto. La escucha. Sentado enfrente de una alumna, empieza a hablar, era un bardo la piba, y me dice, gracias. Después, cuando terminó, teníamos mucha confianza. Gracias, dile, porque es la primera vez que me llama un director y no es para echarme. Entonces, ¿entendés? Rompés con la lógica. Otra chica que te dice, en un video viejo que habían hecho unos norteamericanos, esta escuela, a diferencia de las otras, cuando te llaman a tu casa por que faltás, no es para decirte que vas a quedar libre, sino para saber qué te pasa. Y ahí, estamos hablando de un solo llamado, que podés hacerlo para decirle, te quedan 3 faltas para quedar libre, o 2 faltas para quedar libre, o decir, che, ¿qué pasa que no está viniendo? Completamente distinto, porque el cambio ahí es cultural. Claro, y si educar ese acto, porque para hablar de educación inclusiva, bueno, educación o escuela inclusiva es un término sociológico o es un término técnico, pero que si la educación es un acto de amor, es un acto de recibir, de cuidar, de formar, para que los alumnos puedan tener un proyecto, tienen que tener ganas de tener un proyecto, ¿no? Exacto. Alguna vez discutíamos cuestiones didácticas, decimos, si los alumnos tienen ganas de aprender, lo único que hace falta es poner un horario de comienzo, que estén todos juntos y chau. No hay mucho más. Por más bancaria que sea la enseñanza, si tienen ganas de aprender, si lo que van a buscar ahí, lo van a buscar con apetito, digamos. Bueno, no hace falta demasiado esfuerzo para que las cosas salgan bien. Quizás por eso pienso, ¿no? En este contexto de poblaciones vulneradas, de escuelas en contextos en los cuales las cosas de partida ya son más difíciles, a uno se le despierta la creatividad por buscar maneras de incentivar eso. Sí, a ver, totalmente de acuerdo. Esto es, nosotros estamos terminando el año y nosotros los terminamos el año casi te diría la primera semana de diciembre. El 30 de noviembre tenemos pensado hacer, o en los últimos días de noviembre, un viernes, un sábado, una muestra que implica un esfuerzo de puta madre. Y ya hay profesores que me trajeron proyectos para el año que viene. Nosotros tenemos te tiro uno nada más, tenemos un vínculo con la UNDAP,
muchos chicos hacen el curso de nivelación, creo que lo llaman, y después están haciendo carreras terciarias o universitarias en una tecnicatura. Y me dice, che, tengo una idea para el año que viene. Yo dije, no, rompa la bola, estamos pensando cómo terminamos este año, tenemos un montón de cosas para hacer, venía una muestra acotada de talleres, y dijo, ¿qué pasa, Pablito? Me dice, mira, tengo una idea, hacemos un mural, lo empezamos acá y lo terminamos en la Universidad de Avellaneda. Y digo, ¿me entendés? Y yo dije, ¿cómo es el asunto? Claro, hacemos el mural. La primera parte acá continúa en la Universidad de Avellaneda. Entonces en la Universidad de Avellaneda ponemos la segunda parte. Punto suspensivo. Claro, y ponen, en la segunda parte ponen el comienzo está en la cola del 4. Me encantó, me encantó. Un puente, porque en definitiva lo que tenemos es una articulación más, por demás interesante con esa universidad. Y el tipo está pensando esto, pero no, obviamente que no me lo va a tirar ahora. El otro día vino uno y me vino con todo un proyecto de un diario, pero está bien armado. Es un docente que es diseñador gráfico, labura en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, y vino con un proyecto y están pensando para el año que viene. Eso es una escuela que motiva. Y es una escuela también que está en constante relanzamiento, porque lo que hiciste se te quedó, lo tenés que volver a relanzar, y viste, a veces es eso. Otra cosa es el trabajo áulico, el concreto. El trabajo áulico, y capaz tiene también que ver la cuestión metodológica y la cuestión curricular que mencionaste vos antes. Lo que se hace difícil es estimular al alumno para atrapar al alumno. Rancière decía que lo que hacemos nosotros es capturarle la voluntad al alumno durante 40, 80 minutos, lo que dura la clase. O sea, ahora estoy yo, no quiero ser autoritario, ahora estamos nosotros trabajando. ¿Tá? Así que si tenés ganas de hacer otra cosa, en este momento te capturé la voluntad, tiene que estar acá. Eso hoy se hace difícil, se hace muy difícil. Pero también uno lo que ve que es como se daba históricamente, donde hay clases que vos pasás y los pibes están así, escuchando al docente, hay clases donde vos ves que los pibes están trabajando, y hay clases donde los pibes están palmados. En parte tiene que ver cómo da la clase el docente. Y yo creo que en esto de cómo da la clase tiene que ver la pasión. Creo que la pasión en la docencia es fundamental. Si vos sos un apasionado de lo que haces, seguramente esa pasión se va a transmitir. Ahora, de un profesor desapasionado no se puede lograr un carajo. No se puede lograr nada. Si vos no tenés entusiasmo por lo que haces, no disfrutás de lo que haces, eso se transmite. Y esto hoy se está haciendo difícil, porque los cambios históricos, antes el pibe se sentaba, vos hablabas. Falleció un filósofo argentino, mendocino, Roy, que él, capaz porque era mendocino, criticaba a Sarmiento por sanjuanino, pero decía que Sarmiento era una bestia, decía, lo único que se le interesaba es que el alumno se quede sentadito y calladito y él tenía y reprodució una frase de Sarmiento: no me interesa que aprendan matemática o lengua o literatura, me interesa que se queden sentaditos y calladitos. Vaya definición de lo que es una educación disciplinar. Disciplina pura, claro. ¿Está? No quiero cuestionar a Sarmiento en este momento, pero me vino esta imagen, ¿no? de la disciplina escolar. Bueno, no sé. Tomaba un concepto interesante. Yo leía algo que decías de Roy sobre el concepto de caos, ¿no? No era de Roy, no me acuerdo, pero un uso interesante de no sé qué habrás leído. No, eso lo dije yo extrapolando ¿cómo se llama? Me sale Ulloa. Él lo que decía. No, me fui a otro lado. Te digo lo de Ulloa. Ulloa lo que decía era valoraba la transgresión. Y él hacía la diferencia entre transgresión e infracción. La infracción vos
infligís una ley para beneficio propio. La transgresión es un hecho fundante. Entonces yo lo que decía es que las escuelas tenían que ser transgresoras, y que yo tuve la suerte de participar de escuelas transgresoras, o sea, que escuelas que generaron un hecho fundante. Nuestra escuela es quizás medianamente transgresora, y también digo, uno es transgresor depende del marco legal que tenga. Yo creo que hoy por hoy muchas resoluciones del Consejo Federal están a la izquierda de mucho de lo que piensan los docentes. Son amplias y el docente sigue en un ámbito acotado. Te dan posibilidad de hacer un montón de cosas y vos seguís, ¿no?, aferrado a lo estructural. Pero lo del caos, yo creo que la escuela toma este axioma liberal positivista de orden y progreso. Yo creo que hay dos acciones, la civilización y la barbarie, ¿no? Que por un lado lo que dice Roy, ahí sí que eso lo dice Roy, ojo con el bárbaro, mire que el bárbaro no era educable, era asesinable. El bárbaro no era educable. La consideración que se tenía que en tanto bárbaro había que matarlo. Entonces salgamos de esta de la educación, ¿está? Entonces la civilización y la barbarie está unida de alguna manera a lo que es orden y progreso. Entonces lo que yo propongo es el caos y el progreso, sobre todo para la inclusión educativa, porque vos estás tomando, estás pretendiendo que vengan chicos que la escuela por lo general los rechazó porque no se ajustaba al molde escolar, y tenés que permitir que algunos límites estallen. Y después la cosa se arregla. Claro, el caos no es un caos indefinido y no es un caos que es un despelote. Es un caos inicial, porque vos sabés que la estructura, estos pibes primero tienen que conocer la estructura, y que la estructura tradicional ya la hicieron, o sea, los hizo volar a los pibes por el aire. Entonces, tenés que permitirte cierto ruido, ¿no? Y después estoy también de acuerdo con lo que dice el Jonás y otros más, que la escuela es una trituradora de sentimientos. Si te cagás de risa te sancionan, no te puedes cagar de risa. Si decís mandás a alguien a carajo te sanciona, y si llorás, se te pone en duda. Entonces la escuela vendría a ser como una especie de trituradora de sentimientos. Pero yo lo que propongo es esto, que la escuela tiene que salir de esto de orden y progreso, la escuela ordenada, todos los pibes sentaditos, y permitirles el caos, permitirse el movimiento, porque en definitiva en algún momento los pibes van a entender qué es lo permitido o no permitido, y se van a desarrollar con libertad dentro de ese ámbito escolar y dentro de esa cultura que haya en la escuela. Y quizá construir otro orden también. Es construir otro orden. Construir otro orden. Cuando yo hablo de cultura, de todas las definiciones que puede haber de cultura, me quedo con Geer, que dice que la cultura es un mapa. Y si Geer dice que la cultura es un mapa, nosotros los docentes seríamos cartógrafos. Y que en tanto cartógrafos tenemos que ver también con el mapa arriba de la mesa si asfaltamos el camino de Ripio lo dejamos así, si hacemos puentes, si ese atajo que inventaron los pibes lo señalizamos porque consideramos que vale la pena tomar por ese atajo. Entonces esa es la lectura que tenemos que hacer. De ahí que los pibes también de alguna manera, y de ahí que tengan que participar también en los régimen de convivencia para poder decir la palabra de ellos y mostrar otra cosa. Teníamos curiosidad por saber qué visión tenías de los exámenes, de las evaluaciones, que no como una cosa metodológica, sino porque es el lugar en el cual a lo mejor se juega esto de estar adentro o estar afuera, sí. Porque el alumno que deja la escuela la deja porque le va mal en las pruebas o porque no aprueba, sí. O sea, quedarse en lo administrativo es aprobar, sí. En lo pedagógico es aprender. Exactamente. Entonces, hay algo en los exámenes y en la evaluación que a lo mejor es interesante de mirar. Y tenía curiosidad por saber cómo lo veías vos. Bueno, también, la verdad, por suerte, me refiero a la escuela que me toca dirigir, ¿no? La mayoría de los docentes pueden distinguir dentro de la evaluación lo que es calificación, lo que es promoción, lo tienen claro.
Algunos pocos, la calificación sería la herramienta final para plasmar su autoritarismo. No es otra cosa que eso. Ah, sí, todo bien, tenés un 1. ¿Entendés? Pero en marzo. Claro, te espero en marzo. Está todo bien, claro. Ese tipo de cosas que en definitiva lo que se define no es la nota de la promoción del pibe, sino el docente pone en juego su autoritarismo, ni siquiera su autoridad, porque la autoridad no la pones en juego ahí para nada. Exacta, hasta su autoestima. Es decir, viste, me quedo con la última palabra y te gané. Aparte te gané. Laburando en la 31, jamás tomé pruebas, jamás tomé un examen. Hacía trabajos prácticos, hacía trabajo de investigación, videos a lo pavo. En ese momento tenía Berretina y Leonardo Fabio, hacía todos videos de Uyuel en la 31, pero que venían de un trabajo de investigación. Y yo evaluaba a todos los pibes sin tomarle, pero preguntaba, veía cómo participaban, si respondían los trabajos prácticos, si se enganchaban con el laburo de investigación. Había un montón de cosas que evaluaba y que me permitían decir aprobaste, desaprobaste. Creo que hay distintas, y bueno, ¿y por qué me permitía eso? ¿Por qué me permitía eso? Porque priorizaba, recién lo dijiste vos, priorizaba el aprendizaje a la calificación. Pero en algún momento escribías una calificación en una lista. Sí, que bueno, llegaba a la escuela. Sí. Traducía de acuerdo. Un lenguaje al otro. Sí. En algún punto. Y en esa traducción, vos estás acotado en esa traducción, o estás no condicionado, no determinado, porque la evaluación la vas a hacer vos. Y el pibe terminaba aprobando. O sea, vos me dabas la lista y el pibe aprobaba. Y si vos me venías a decir qué prueba le tomaste, mirá, hicieron estos trabajos prácticos, esta fue el grado de participación, en esto acá, que pin, que pan, y te puedo asegurar que sabían. Los pibes aprendían. Y me lo demostraron en más de una oportunidad, sin necesidad de tomar prueba. Una experiencia fantástica. Explico. Primer año. Fui profesor del primer año. Al segundo, o supongamos era segundo, al año siguiente voy a tercero y tengo el mismo curso. No, de primero a segundo. Di primero. Al segundo año tengo el mismo curso, en historia. ¿Tá? Vienen a observar clase los pibes de la facultad, el primer día de clase. Dije, mierda, primer día de clase me mandan pibes de la facultad para ver clases de antropología. Viendo antropología, todos sentados en el piso del fondo. Vamos a hacer un repaso. No había tomado una prueba en primer año. Vamos a hacer un repaso. Y yo me sentía, pero Paulo Freire potenciado, porque dije, la puta que lo parió, ¿qué está pasando acá? Entonces se levantan, quedan dos pibes y una piba, y me felicitan y todo. Y yo no sabía qué carajo hacer, mejor dicho, no sabía qué carajo hacer. Iba a hacer un primer contacto con los pibes, ¿viste? Tenía pensado un repaso, pero dije, si hago esa clase, estos tres chicos que me mandaron antropología se van a embolar. Entonces dije, vamos a hacer un repaso. Me la jugué, pero tenía cierta confianza. Y la respuesta fue espectacular. Y cuando me preguntaban, ¿y vos cómo trabajás? Y dije, no, yo no tomo pruebas. No he tomado pruebas, pero los pibes permanentes. Bueno, también esto que estoy diciendo sería un hipócrita si no lo hago. Siempre fui un apasionado dando clases, y yo creo que eso, pues si yo estoy diciendo el docente tiene que tener pasión, y si yo doy clases sin pasión soy un hipócrita. Digo, siempre fui un apasionado, mismo ahora para dirigir la escuela, y lo fui cuando y lo sigo siendo cuando doy clases, y esa pasión se transmite. Pero los pibes aprendían. Otra anécdota, termino un quinto año. Yo trabajaba en una oficina y me piden un pibe y digo, te voy a traer el abanderado de la 31. Digo que era la 31, pero en definitiva el gordo lo aceptaron. Vino el abanderado de la 31. Un día estaba discutiendo el contador, yo y el pibe de la 31. Entonces no sé lo que dice el contador, y él dice, no es así. Hoy la censura no se da de la manera tradicional. La censura se da por sobreinformación.
Entonces, la sobreinformación no permite el análisis de la información, y con eso, de alguna manera, se está censurando. Y me guiña el ojo así. Es Ramonet. Es Ramonet. Y yo le había dado Ramonet. El contador se quedó así. Y el gordo me guiñó el ojo como diciendo lo que aprendí de vos. ¿Entendés? Tampoco le tomé una prueba. Y el gordo le contestó, aparte bien, viste, muy bien. Digo, me parece que ese tipo de cosas, cuando nosotros, y la otra está, me parece que hay tres cuestiones fundamentales. Una, que ya la hablamos. ¿Qué enseñamos? ¿Qué es ese mínimo que los pibes, esa base que los pibes tienen que tener? ¿Está? Eso creo que bien o mal se está de acuerdo, quizás hay que hacer unas reformulaciones curriculares, pero ¿qué enseñamos? La otra, ¿cómo lo enseñamos? Y ahí está el tema de la incorporación de la tecnología, pero la fundamental, y sobre todo para que haya inclusión educativa, es ¿para qué enseñamos? Que es una pregunta que nadie se reformula. Hoy se está discutiendo el qué y el cómo y no el para qué. Y entonces ahí sí te viene de Wall a la cabeza, los pibes saliendo como chorizo, todo lo mismo, ¿entendés? Y hay que reformularse ¿para qué? Y empezar, porque eso hace también a lo sustancial de nuestra profesión o de nuestro trabajo. No puedo negarle mi voz.com.ar